Bueno, buenos días a todos. Gracias a los organizadores, sobre todo a Roberto y por supuesto a Marcelo por la invitación a este evento. La verdad que gracias por estar. Pues es un tema muy importante y bueno, creo que todavía estoy un poquito sorprendido. Es la primera vez que me pasa de una autocrítica tan profunda de investigadores de un estudio. Pero me parece que hace muy bien a la ciencia la autocrítica y la crítica. También marca, y tiene que ver con esta historia, la dificultad que tenemos los países de Latinoamérica para hacer investigación con total libertad. Y eso es un punto a tener en cuenta. Por lo que vimos hoy a la mañana, en las excelentes charlas que me precedieron, uno de los grandes desafíos, el mayor de la enfermedad de Chagas es que ha sido una enfermedad abandonada, asociada a la pobreza. Creo que por suerte en los últimos tiempos se está revirtiendo, aunque sea parcialmente. Y desde el punto de vista científico, y en lo que a mí me toca, como heredero de un servicio que tiene una tradición en la investigación y sobre todo en la investigación de Chagas, es entender lo polifacético y complejo que tiene el proceso de la enfermedad de Chagas. Lo que nos entusiasma a nosotros, a nuestro equipo, es que creemos que por primera vez, y creo que con muy pocos antecedentes, hemos logrado analizar en los mismos pacientes una población que es casi únicamente, desde el punto de vista patológico, chagásica, porque hemos descartado cualquier otro tipo de patología. Son enfermos chagásicos sin otra morbilidad cardiovascular. Estamos analizando simultáneamente la mayoría de los eventos fisiopatológicos, de tal manera de buscar un patrón que nos permita ir sabiendo cuáles son los marcadores pronósticos, sobre todo para lograr tener una guía en cuanto a marcadores que nos prevengan de la posibilidad de la evolución hacia una enfermedad, hacia la microbiopatía chagásica, sobre todo la microbiopatía chagásica avanzada, que es la gran responsable de la mortalidad en nuestros pacientes. Para eso le hemos agregado toda la nueva revolución médica que tiene que ver con lo genómico, lo proteómico y lo epigenómico. O sea, el análisis de la secuencia de ADN de nuestros pacientes aplicado a la clínica, de la interacción con el ambiente y sobre todo de la expresión proteica de los mismos. No se puede entender el análisis hoy avanzado de cómo evoluciona un paciente si no se toma en cuenta, además de lo que acabo de decir de la genómica, epigenómica y proteómica, el proceso inmunitario y los procesos inflamatorios que se desencadenan. Porque haciendo un trabajo hipotético basado en la evidencia de puntos que ya conocemos, en el proceso de enfermedad del paciente hay, por supuesto, un desencadenante esencial y fundamental que es la presencia del parásito, que desencadena una enfermedad inmunitaria, y lo que estamos tratando de investigar es cuándo la presencia del parásito pierde relevancia, aunque siempre está presente, pero aún con mínima expresión genera desencadenamiento de la memoria inmunológica, que es el verdadero responsable de la evolución del paciente, y cuando ese proceso inmunitario, autoinmunitario, que desencadena un fenómeno inflamatorio, desencadena mecanismos que aun cuando la inflamación disminuya, perpetúan la dilatación ventricular y la muerte del paciente. En esa cascada están los factores que desencadenan la evolución o no del paciente. Sabemos que la enfermedad de Chagas tiene una fase aguda y después tiene una fase crónica con un proceso inflamatorio crónico, que lo que sabemos ahora es que activa tanto la inmunidad natural como la adquirida. Es otro gran desafío. Hay muchos estudios, muchos grupos que han investigado el desarrollo de autoanticuerpos, pero no lo han asociado con los factores citotóxicos. Y hay algunas investigaciones modernas que han investigado la inmunidad natural citotóxica sin evaluar la reacción con la inmunidad natural o de autoanticuerpos. La complejidad de la enfermedad de Chagas es que activa las dos formas de inmunidad. El desafío, como les dije, es si nosotros logramos determinar factores que nos permitan predecir con un tiempo la evolución hacia una microbiopatía chagásica dilatada, que es la gran responsable de la mortalidad, y que en los pacientes del noreste argentino es del 25 al 30%, en nuestra primera etapa de investigación nos remitimos a los pacientes infectados en Bolivia o en el noroeste argentino, o sea, en la cepa
5 y 6, aunque ahora ya estamos extendiendo a aquellos que provienen de Brasil, Paraguay y el noreste argentino. Los resultados que voy a mostrar ahora son del grupo que tiene más incidencia en la Argentina, que son los provenientes del noroeste. Breve resumen, como para introducirnos en el tema. Se ha demostrado que un elemento fundamental del desencadenamiento de la autoinmunidad por parte del parásito es que parte de los cientos de miles de epítopes que genera, y ahora lo voy a mostrar, desencadenan un complejo junto con las proteínas de histocompatibilidad que pueden determinar o la activación a través del interferón gamma de los TH2 y a su vez la generación de anticuerpos por las células beta o linfocitos B y la generación, el interleuquina 4 y el interferón gamma, el desencadenamiento de respuesta celular. No se puede separar la genómica y el desencadenamiento de la inmunidad sin tener en cuenta la proteómica del Trypanosoma cruzi del paciente. Por supuesto, hoy por hoy, nuestra guía para saber cuál es la inflamación que produce el parásito es el PCR. Pero desde el punto de vista de la investigación, el PCR es una medida tan primitiva como la eritrosedimentación. En realidad, como van a ver, el verdadero camino de investigación al que tenemos que ir llevando y que tiene que llevar a un patrón es el de determinar placas con los antígenos específicos de cada cepa que desencadenan respuestas inmunitarias. Así eso se tiene que dirigir la verdadera investigación y sobre todo la medicina personalizada. Hemos empezado a desarrollar, junto con la Universidad de San Martín y su sección de biología molecular y tripanosomas, la identificación de epítopes, o sea, de componentes antigénicos diferenciales entre pacientes chagásicos asintomáticos y los pacientes chagásicos crónicos, y a su vez hemos empezado a tratar de identificar epítopes, o sea, antígenos diferenciales entre pacientes chagásicos con trastornos cardíacos leves y aquellos con miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca de alta mortalidad. En la segunda etapa, luego de identificar estos epítopes, nuestra idea es generar un kit diagnóstico que nos permita, según la región de la que venga el paciente, determinar qué antígenos están desencadenando la respuesta inmunológica. ¿Dónde estamos? Para que vean la complejidad y también el desarrollo. El primer set que se hizo, esto es desarrollo propio del equipo de Fernán Agüero, que algunos de sus miembros veo acá y tengo el gusto de haberlos visto en esta reunión, un excelente trabajo del equipo de la Universidad de San Martín. A partir de 47 antígenos conocidos, fueron sumando, a partir de distintas cepas, un trabajo en un kit que llevó a identificar 474 proteínas y 176.142 péptidos. La información moderna, basada en la evidencia de una medicina personalizada, tiene que está asociada indefectiblemente al manejo del Big Data. Esta es la magnitud sobre la que tenemos que trabajar y sobre la que estamos trabajando para después llegar a la síntesis de pequeños kits de antígenos significativos. Se parte de por lo menos 400.000 péptidos, lo hemos reducido, gracias al trabajo de Fernández y su equipo, a 176.000, de los cuales se han encontrado 20.000 péptidos repetidos. Hay una secuencia de 320 antígenos que ya el equipo de Fernán ha identificado. Lo vamos a presentar ahora en la reunión anual de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas en noviembre en Mar del Plata, a partir de un paciente que ha venido del noreste, al cual le sacamos sangre estando en un estadio clase 1 y que en un año evolucionó a clase 3-4, sin que hubiera ninguna intercurrencia. Recuerden que todos los pacientes que les voy a presentar, de cuyos resultados les voy a mostrar, son pacientes que tienen miocardiopatía chagásica exclusivamente. Han sido excluidos todos los pacientes coronarios, los pacientes hipertensos, y son pacientes que no tienen ningún factor de riesgo coronario. O sea, son chagásicos puros. Cosa que es un punto también importante también los estudios multicéntricos.
cuando uno analiza el PCR, son pacientes que no han sido excluidos, pacientes coronarios ni los pacientes con factor de riesgo coronario. Estos son pacientes chagásicos que se ha excluido todo tipo de patología accesoria. En esta paciente, y nuestra idea es generar un kit para ver después en los demás pacientes que van evolucionando negativamente, si se presenta, ha habido un pool de 320 antígenos que ha aumentado significativamente en el proceso de deterioro súbito, lo cual podría ser un marcador importante de mal pronóstico. Se presenta ahora en noviembre y la idea es continuar con esta investigación. Es el primer hallazgo y es inédito. Segundo objetivo, esta es una primera línea de investigación, es seguir investigando, tratando de identificar antígenos de las distintas cepas del parásito que nos marquen posibilidad de generar una autoinmunidad de mal pronóstico. El segundo objetivo es estudiar la respuesta autoinmune que generan los pacientes infectados de Chagas. Como les dije, todos los pacientes sufren una respuesta inmunitaria natural, con producción de citoquinas, que son citotóxicas con destrucción de las células miocárdicas, que incluye también la acción de los linfocitos T killer, y por otro lado, la activación de las células B con producción de autoanticuerpos. En los estudios que se hicieron con Hebeke y todo el grupo de alemanes orientales en esa época, en el año 94, continuando por el grupo de Elizari, Kelly y Rosenbaum, lo que se demostró es que uno de los elementos que estaba asociado a la autoinmunidad era la presencia de anticuerpos antirreceptores beta 1. Y lo que se descubrió esta es la representación lineal en 2D del receptor beta 1, que el segundo loop extracelular que está identificado como E2 era el que generaba mayor antigenicidad. O sea, los anticuerpos estaban relacionados con proteínas del parásito, sobre todo que venían del noroeste, generaban autoinmunidad y anticuerpos que se asociaban y ligaban al loop segundo extracelular, lo cual distorsionaba la morfología tridimensional del receptor y alteraba su función. Hemos conseguido a través de un ELISA directo, identificar el porcentaje de anticuerpos antirreceptores beta 1 en 65 pacientes chagásicos puros, dilatados y no dilatados, y lo que encontramos es que el 60% de los pacientes chagásicos con más de 20 años de enfermedad tienen autoanticuerpos contra los receptores beta 1, es una altísima proporción. Los resultados, parece que trajera como el spoiler de Netflix para estas investigaciones, los resultados los vamos a presentar el viernes 18 en el Congreso de la SAC, así que están invitados a leerlo los que no puedan estar en los trabajos libres. Pero también lo que descubrió el grupo de Rosenbaum, Elizari y también otros investigadores es que la segunda estructura que presenta mayor incidencia de autoanticuerpos son los receptores antimuscarínicos. Hasta ahora lo que se sabía es que estos muscarínicos, igual que los autoanticuerpos beta 1, están asociados a trastornos del ritmo. En pacientes que tenían disfunción sinusal, pacientes chagásicos o no chagásicos, la presencia de estos autoanticuerpos están asociados con disfunción sinusal. Lo que no se ha determinado, y en eso estamos, es si significan presencia de mayor porcentaje de trastornos de conducción y sobre todo de arritmias ventriculares, lo cual pueda determinar el pronóstico de estos pacientes. Y si están asociados, sobre todo los beta 1, en la evolución hacia la insuficiencia cardíaca. Hasta ahora tenemos estudiados 120 pacientes, de los cuales también en un altísimo porcentaje hay presencia de anticuerpos antimuscarínicos del receptor M2, cerca del 60%, 56,2%. Y los resultados, como les dije, los vamos a presentar en el Congreso, por lo cual éticamente no los puedo adelantar, pero son interesantes. Lo que quise mostrar sí es, porque también marca la orientación, los datos empíricos que nos permiten saber que estamos bien orientados, es que los autoanticuerpos
están dirigidos al segundo loop extracelular de los receptores de M2, está marcado con el número 2, y a un loop intracelular, el 3, lo cual marca que tiene que haber ruptura de membrana, o sea, destrucción celular, para que las células sean capaces de determinar y de presentar estos autoanticuerpos. O sea que tiene que haber un fenómeno citotóxico anterior que permita la generación de autoanticuerpos. Confirma una vez más que la destrucción celular no es solamente por inmunidad adquirida por autoanticuerpos, sino también por la liberación de citoquinas y la acción de linfocitos T killer. Y eso está demostrado porque en los mismos pacientes, eso es lo que nos entusiasma, en los mismos pacientes, junto con el Instituto de Investigaciones Taquini de la Facultad de Medicina, el equipo de genómica cardiovascular de Ramos Mejía es centro asociado, es el único de Argentina de genómica cardiovascular asociado a la Universidad de Buenos Aires. Así que trabajamos con ellos en el Departamento de Biología Molecular. Hemos hecho con 58 pacientes, 44 chagásicos y el resto controles sanos, 22 sin cardiopatía dentro de los pacientes chagásicos y 22 con cardiopatía y baja fracción de eyección. Hemos hecho, a partir de un kit nuevo que permite hacer 10 ELISA simultáneos, la validación de todas las citoquinas que ustedes ven en la imagen, algunos de los cuales son citotóxicos, sobre todo la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Los primeros resultados, que son inéditos, los vamos a presentar en noviembre, pero lo que podemos adelantar sin darles datos, para no romper la confidencialidad de la presentación de los trabajos, es que en los pacientes con más deterioro se ven mayores niveles de citoquinas citotóxicas, aún a pesar de tener 20 años, lo cual para nosotros es un gran aliciente para investigar, por un lado, la posibilidad de que sean marcadores de mal pronóstico y por otro lado, el tema de la posibilidad de que tenga objetivos terapéuticos también. De hecho, los que son inhibidores de la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral ya son objetivos terapéuticos, en este caso para síndromes coronarios agudos. Vamos a tener una mesa en el Congreso el día jueves. En síntesis, ¿qué sabemos hoy de la inmunidad? ¿Qué estamos viendo con nuestro equipo? Que ahora pensamos terminar de juntar 200 pacientes para publicarlo a nivel internacional. Lo que lo estamos observando es que efectivamente hay signos claros que aún después de 20 años de enfermedad hay evidencias de activación de la inmunidad natural y adquirida. Que la inmunidad adquirida por autoanticuerpos no está demostrando estar asociado a agravamiento de la enfermedad. Quizás tiene un efecto previo, con lo cual después vamos a ir a pacientes de menor tiempo de extensión de enfermedad. Pero lo que estamos viendo es que aún después de 20 años, la inmunidad natural mostraría una asociación con mal pronóstico, o sea que estaría activa. Y eso es muy interesante, porque después de 20 años, muchos de estos pacientes tienen poca expresión antigénica del parásito. Pero no es necesario. Por supuesto, como dijo el doctor Rassi, la presencia del parásito es esencial. Lo que no es esencial es una alta expresión del parásito, porque está la memoria inmunológica. Un breve estímulo antigénico del parásito, una mínima liberación, o aún en algunos pacientes una nula expresión circulante del parásito, no inhibe que siga teniendo un efecto autoinmunitario, porque tiene todo un mecanismo de memoria a través de los linfocitos TH que permiten perpetuar la producción de citoquinas. Con lo cual nuestra hipótesis es que hay un momento del paciente en que el predominio, el efecto fundamental está dado por la autoinmunidad y ya no tanto por el parásito y su interacción con el huésped. Lo que no sabemos es cuándo se produce ese cruce y en qué paciente se produce antes o después. Y tampoco sabemos, y ahora por eso el tema de la genómica que voy a explicar, no sabemos distinguir qué paciente responde exageradamente
al estímulo antigénico del parásito y cuál genéticamente está protegido para no tener una respuesta. Quizás ahí está la llave porque un 30% de los pacientes que son infectados por el mismo parásito responden con una micropatía que es la más agresiva de todas, alrededor de un 20% de mortalidad en la Argentina. En la micropatía chagásica, en una evaluación que hemos hecho, es mucho más agresiva en cuanto a mortalidad que la micropatía isquémico-necrótica por causa coronaria, y porque un 70% vive casi normal habiendo tenido la misma posición. Por un lado, por la respuesta inmunitaria. Por otro lado, y asociado, es por su componente genómico, que ha sido poco estudiado y que nosotros estamos orgullosos de habernos metido profundamente. ¿Qué es? La hipótesis es, basada en la nueva revolución de la medicina personalizada, es extender a lo que pasa en otras enfermedades. No cualquiera es diabético, sino que está predispuesto a hacerlo. La hipótesis racional que tenemos que demostrar es no cualquiera se enferma de micropatía chagásica habiendo tenido contacto, sino que era vulnerable a hacerlo. Y para eso lo que hemos hecho es tener que optar, aunque por supuesto el primer punto no está descartado, pero por recursos, por posibilidades y hasta por asociación fisiopatológica dijimos el segundo. En la genómica hay dos vías de abordaje para confirmar la hipótesis que les acabo de explicar. Una es la de asociación de genoma completo, o sea, usar lo que se llama la metodología del GWAS, que significa leer todo el ADN del paciente y cruzarlo por Big Data con la base de polimorfismo de lo que se llama el HapMap. Ha habido un estudio que participaron varios países del mundo para tener una importante representación étnica y de razas, de tal manera que existe por lo menos una base de 150.000 personas, ahora hay mucho más, donde se estudiaron todos los polimorfismos de todos los genes de esos 150.000 personas. Está todo realizado y lo que se hace es cruzar la información para ver qué polimorfismo de mi paciente se asocia a otro y ver cuál es la relación. Nosotros estamos en ese tipo de relación, pero el problema de HapMap y del GWAS es que es caro y que requiere 1.000 pacientes de parte de nuestro para tener algún tipo de información. La segunda vía, que es la que nosotros, igual por supuesto no está descartado y quizás lo necesitemos. ¿Dónde está en otras enfermedades esta evolución del GWAS? Es que tenemos mucha información y todavía no hemos podido sacar conclusiones efectivas de qué significa. Calculen que, por ejemplo, algunos genes tan importantes como el receptor beta 1, ese no es un buen ejemplo, pero por ejemplo, de los receptores de calcio hay identificados 24.202 polimorfismos hasta ahora. Bueno, pero, como aprendí en Ramos Mejía del doctor Elizari, al Big Data hay que usarle el Big Brain, el Big Cerebro. La otra forma de acceder, bueno, nosotros tenemos expectativas y que después vamos a cruzarlo con el GWAS, es lo que se llama la asociación de polimorfismo de los genes candidatos. En vez de usar fuerza bruta, lo que tratamos de hacer y pescar con las redes de los barcos japoneses, tratamos de ir a buscar un pez específico con una caña específica. Si nosotros vimos que el daño de la inmunidad se da en algunos receptores y se da en algunas estructuras, es racional buscar los polimorfismos de los genes que tienen que ver con esos receptores y con esas estructuras. Entonces, sin dejar de dato el Big Data, y es lo que le voy a explicar ahora, lo que nosotros nos concentramos es en investigar receptores beta 1, que es racional hacerlo, los receptores M2, muscarínicos, que es especial. Si yo tengo autoanticuerpos que tienen un efecto agonista, tengo que ver si yo genéticamente estoy predispuesto a responder a ellos o no. Lo interesante es que estas dos estructuras, la biología, en las leyes de evolución, se ha generado un mecanismo por el cual las estructuras que son claves tienen menos polimorfismos que las estructuras que son banales. Una forma de preservación.
en toda la escala zoológica, los receptores beta-adrenérgicos beta 1 han tenido pocas modificaciones. En el ser humano, por prevalencia y por importancia, hay dos significativos. Un polimorfismo bastante frecuente que ha hecho que en la secuencia de aminoácidos del receptor beta 1, el aminoácido arginina haya sido cambiado de la posición 389 por la glicina. Y otro polimorfismo que ha hecho que el aminoácido serina del 49, de la posición 49, sea reemplazado por la glicina. Cuando yo empecé a estudiar este tema de la genómica, etcétera, llama la atención cómo puede ser que por una letra que cambio pueda tener tantos efectos. Las explicaciones son dos. Primero, un solo cambio de letra no produce tanto, aunque produce más de lo que uno esperaría, porque como se traduce en el cambio de un aminoácido, el cambio de un aminoácido lo que hace, y eso se ve muy bien en los estudios de proteómica, es que cambia la consideración tridimensional de la proteína. Una proteína que está abierta, si yo le cambio un aminoácido, la puedo transformar en una proteína cerrada. Y segundo, es que el polimorfismo se asocia a otros polimorfismos que se heredan juntos, están asociados estadísticamente, se llaman haplotipos. Con lo cual, si yo arrastro a ese gen y lo detecto, tengo otros polimorfismos que me traigo con ellos. Y el tercer punto al que se está evolucionando es que no hay un solo haplotipo que me explica algo, sino que tengo que buscar varios genes candidatos. Entonces, tengo que ir a buscar varias especies para ver si eso me justifica el cambio. En síntesis, lo que nosotros estamos tratando de hacer es simultáneamente en todos los pacientes vamos a investigar en la primera etapa, después vamos a investigar otros genes. En la primera etapa todos estos genes. Sustento, no me quiero extender, perdón, se disparó, pero no soy yo, ¿eh? A ver, yo vuelvo para atrás, ahí está. Sustento bibliográfico. La evidencia, la poca que hay hasta ahora, marcaría que este polimorfismo de que les hablé del beta 1 es negativo. El que lo tiene estaría más vulnerable a tener miocardiopatía. Pero por otro lado, tendría mejor respuesta a los betabloqueantes. De hecho, esta sería una vía para investigar por qué algunos pacientes con insuficiencia cardíaca funcionan bien con los betabloqueantes y por qué algunos toleran mal. De hecho, en nuestra hipótesis de trabajo, el Chagas es un modelo excepcional para estudiar la insuficiencia cardíaca. Por el contrario, el polimorfismo que cambia la serina, el 49 de glicina, sería uno de los casos donde el polimorfismo es protector. Se hace resistente al efecto de los autoanticuerpos, en teoría. Usted sabe que los polimorfismos pueden ser dañinos o protectores. Hay muchos ejemplos para hablar. De hecho, una de las nuevas teorías de la obesidad marca un polimorfismo que hemos tenido en algunos de los genes que tienen que ver con el apetito en comparación al hombre primitivo, que nos ha hecho más vulnerables. Entonces, el gen que codifica el receptor beta 1 es el ARB1. Ya está identificado, está en el cromosoma 7, y lo que nosotros ya tenemos es, esperando el financiamiento, ya purificado el ADN para secuenciarlo. Y a su vez ya tenemos la sección, está identificado un nomenclador internacional que se llama RS, donde está identificado la ubicación del polimorfismo, con lo cual se hace la comparación y se hace la lectura del ADN. Ya hemos hecho una primera prueba con 14 pacientes y el polimorfismo heterocigota lo hemos encontrado en 2, el 12,5%, que es más o menos lo que está relatado en cuanto a la incidencia. Aproximadamente entre un 15% de la población caucásica
tiene, o sea, nuestra población tendría este polimorfismo, o sea que es bastante frecuente. ¿Cuál es la diferencia entre el polimorfismo y la mutación? Simplemente como introducción, porque esto es un lenguaje que cada vez los médicos clínicos vamos a tener que usar más. De hecho, nuestros residentes lo van a tener que incorporar para formar parte de la rutina de la evaluación del paciente. Mutación es un cambio en la secuencia del ADN poco frecuente, menos del 1%, y que generalmente tiene alta predisposición de generar una enfermedad, haciéndolo simple. El polimorfismo es una alteración de la secuencia del ADN más frecuente, más del 1%, pero que predispone, no determina. Tiene que haber condiciones ambientales, por ejemplo, la interacción con el parásito, para desencadenar una patología. El cromosoma de Filadelfia, que es una mutación de lesión de un brazo de un cromosoma, determina que tengas leucemia linfática aguda. Tener esto podría predisponer a tener algún tipo de alteración en el funcionamiento miocárdico si sos hipertenso, sufrís un infarto y te dilatás o sufrís la enfermedad de Chagas. Otro gen candidato. El gen que codifica el receptor M2 se llama CHRM2. También está identificado, se sabe cuál es su secuencia y lo que hemos determinado en el estudio de Big Data son 2 SNPs a los que vamos a investigar, porque son los más significativos e interesantes. Veremos si tenemos razón. Uno es el RS324650 y el otro es el 1824024. Es como el CBU de nuestro ADN. En las bases de datos uno entra y encuentra perfectamente dónde está y después los lectores láser determinan si hay un cambio o no en la secuencia. La aplicación de la genómica, el tercer candidato es el del receptor AT2. ¿Por qué? Porque en nuestra hipótesis el principal actor es el parásito, pero su influencia deleteria es reemplazada posteriormente por la autoinmunidad y después, cuando se altera las condiciones de carga y se dilata el miocardio, lo que empieza a prevalecer son los mecanismos característicos de la insuficiencia cardíaca. Entonces es imprescindible que estudiemos a los receptores AT2. El gen responsable es el AGTR2, que también lo tenemos codificado y que empezamos a seleccionar para secuenciarlo ahora, entre octubre y noviembre de este año. Y lo último, porque tiene 20.422 y todavía no hemos seleccionado los SNPs, es el mecanismo del calcio, que es el mecanismo final, en el cual el Chagas también tiene muchísima alteración, sobre todo el fenómeno de las caspasas. Pero eso, si tenemos la suerte de encontrarnos en el próximo capítulo, les contaré por dónde estamos parados. Finalmente, el orgullo de formar parte de un equipo de utópicos y soñadores que en una Argentina como la de hoy soñamos con este tipo de cosas, de cual estamos orgullosos. Con el doctor Principato como coordinador, Tomate, Paulucci, González, Morales, Junyo y Busema, con la gerencia del proyecto Bongul Feniciampe, Rodolfo Cólicar, y el laboratorio genómico con Rocío Castilla, que es de esta casa, y Alejandra Duarte, que es de esta casa también. También se preguntarán 2 cositas y agradecimientos finales. En la Argentina, es como un aprendizaje. Creo que una de las virtudes de nuestro equipo es hacer honor a los que nos precedieron. Por eso siempre vamos a estar agradecidos a Marcelo Lizare por esa vocación insaciable de conocimiento y aparte por todo las ideas que nos tira permanentemente, pero sobre todo el tema de no rendirnos ante la situación. Seguir soñando, que es lo que compartimos con todos ustedes. A muchos los conozco y que estén acá demuestra que compartimos los mismos sueños. La Argentina se tiene que transformar en vez de ser un obstáculo en un desafío a superar con sus limitaciones. El segundo es que en la Argentina no es posible hacer este tipo de cosas ni pensar en medicina de punta como esta si no se trabaja en equipo. O sea, por eso trabajamos con la Universidad de San Martín en el tema del parásito, trabajamos con el Instituto Tacchini en el tema de las citoquinas y trabajamos con el laboratorio de Ramos Mejía de microbiología para el tema de los otros receptores. Y tercero es que hay que asociarse. Entonces, primero,
Agradecer al laboratorio Novartis en general y sobre todo a Sergio Bollman en particular, que se puso al hombro como nosotros este proyecto. Y segundo, que lo que no se puede hacer en Argentina hay que lograr hacerlo afuera. La secuenciación las hacemos en Corea del Sur, que como hacemos investigación son mucho más accesibles de lo que esperamos, con lo cual también es posible hacer esto. Así que, finalmente, esperemos que los que quieran saber los resultados de los estudios, porque quería decirlos, pero me dijeron que no se puede, así que me convenció mi equipo que éticamente no se pueden dar los resultados antes de presentarlos oficialmente al Congreso, así que los dejo como Netflix, como si fuera un adelanto, un tráiler de los resultados. Los resultados igual ya están en la página de la SAC y se presenta mañana y el viernes. Y después esperemos encontrarnos en breve, junto con todos los avances de ustedes, para ver si estamos encontrando la manera de identificar a nuestros pacientes y tratar de darles una evolución muy superior a la que tenemos hoy. Muchas gracias.